Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo de Pascua. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 34 a 43. Es el quinto discurso que Pedro pronuncia después de la resurrección de Jesús. Como buen judío, Pedro observaba las leyes acerca de la pureza, por tanto, evitaba el contacto con los alimentos impuros y la relación con los paganos. Pero un día, estando en un pequeño pueblo llamado Jope, al sur de Israel, en la costa del mar Mediterráneo, recibió una revelación. En ella se le dice que todos los alimentos son creación de Dios y por tanto son puros. De igual manera los seres humanos, todos son hijos de Dios y necesitan el anuncio del Evangelio. Después que Pedro tiene esta revelación, se presentaron dos mensajeros de parte del centurión Cornelio, que también habían recibido una revelación para invitar a Pedro a su casa en Cesarea Marítima. En esta ciudad, Pedro pronuncia un discurso en casa del centurión Cornelio, donde, como era usual en la época, estaban reunidos niños, jóvenes, adultos, comerciantes, etc., esperando el bautismo. Pedro les anuncia el mensaje de Jesús con unos puntos esenciales que caracterizan a la predicación que se hacía en la primera comunidad cristiana. Pedro tomó la palabra y dijo: Ustedes ya conocen lo sucedido por toda la Judea, empezando por Galilea, a partir del bautismo que predicaba Juan, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder. Él pasó haciendo el bien y sanando a los poseídos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Ellos le dieron muerte colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se apareciese no a todo el pueblo, sino a los testigos designados de antemano por Dios. A nosotros, que comimos y bebimos con él después de su resurrección, nos encargó predicar al pueblo y atestiguar que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él, en su nombre, reciben el perdón de los pecados. En primer lugar, la predicación se centra en la vida de Jesús. Él pasó haciendo el bien y curando a muchos que eran víctimas del mal, porque en él operaba la fuerza de Dios. Se indica también el lugar y el tiempo del ministerio de Jesús. Todo comenzó en Galilea después del bautismo que predicaba Juan. Notemos que no se habla de la infancia y juventud de Jesús. Parece que esta etapa de su vida no era importante en el núcleo de la predicación cristiana. En segundo lugar, Pedro subraya hechos concretos que se pueden verificar y que han sido conocidos por todos. Es decir, la fe cristiana no se basa en especulaciones o en elucubraciones exotéricas o en un personaje de la mitología, sino que hace referencia a un hombre concreto que vivió en un lugar y en un tiempo bien definidos. Pedro habla de la transformación del mundo realizada por Jesús. De esta manera se estipula que hay una realidad nueva en la que están involucrados todos los paganos. En tercer lugar, la predicación contiene las acciones de los enemigos del mundo nuevo. No reconocieron a Jesús como el enviado de Dios y lo mataron clavándolo en una cruz. Pero ante estos hechos, Dios no se ha quedado quieto, sino que ha reaccionado resucitando a Jesús de entre los muertos. Es decir, la obra de Dios se opone totalmente a las acciones humanas. Mientras los hombres causan la muerte y conducen al sepulcro, por el contrario, Dios saca del sepulcro y conduce a la vida. En cuarto lugar, se indica la misión de los discípulos. Ellos son testigos de esta fe y son enviados a anunciar y a testimoniar que Jesús ha sido constituido juez de vivos y muertos. Esta verdad también hace parte del credo que nosotros recitamos cada domingo. Pero ser juez no implica una amenaza, sino un mensaje de gozo y de esperanza, porque, como dice el texto al final, todos los que creen en él reciben el perdón de los pecados. Jesús no es un juez que condena, sino el modelo, el paradigma o prototipo ante el cual podemos confrontar nuestra vida para determinar si ella ha sido un suceso o un fracaso.
Nosotros no nos confrontamos con la ley, ni con las tradiciones bien observadas, ni siquiera con la fe en Dios, sino con una persona, con Jesús, el Hijo amado de Dios. Los apóstoles se presentan como testigos no solamente porque llevan una vida ejemplar, sino porque han tenido una experiencia particular con el resucitado, comieron y bebieron juntos, han escuchado sus enseñanzas y han visto los signos que él hizo. Ahora ellos quieren comunicar esta experiencia, como dice la primera carta de Juan, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, eso es lo que anunciamos a ustedes. La segunda lectura es de la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 1 a 4. El autor exhorta a los bautizados a buscar los bienes de arriba donde está Cristo. En la iglesia de Colosas había algunos doctores que enseñaban doctrinas falsas y extrañas. Ellos predicaban que la fe en Cristo se debía completar con prácticas ascéticas, adoración a los ángeles, rituales legalistas, prescripciones sobre los alimentos y la observancia de determinadas fiestas. El apóstol lucha contra este sincretismo religioso, presentando la centralidad de Cristo en el proyecto salvador de Dios e invita a los cristianos de Colosas a vivir de forma coherente y verdadera su bautismo. Por tanto, si han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, porque ustedes están muertos y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es vida de ustedes, entonces también ustedes aparecerán con Él llenos de gloria. Quien ha recibido el bautismo es un hombre nuevo. Se ha revestido con una nueva naturaleza, se ha insertado en Cristo resucitado. Por tanto, deja morir su antigua naturaleza, porque su nueva condición de vida no se realiza a plenitud en este mundo, sino en el mundo de Dios. Es por esto por lo que el cristiano está llamado continuamente a priorizar las realidades celestiales y a no contentarse únicamente con lo temporal. Poner nuestra mirada en las cosas de arriba significa mirar todo desde la perspectiva de Dios y por tanto hacer lo que a Él le agrada. Este es el antídoto contra el materialismo, ver los bienes de la tierra de la misma manera como los ve Dios. Para reforzar esta idea, el apóstol emplea la metáfora de la muerte, es decir, el deseo por las cosas de este mundo debiera ser prácticamente nulo, como el de una persona muerta. Esto no implica que los cristianos se desinteresen de las realidades de este mundo, por el contrario, ellos trabajan y se empeñan como los demás en la construcción del mundo nuevo, pero están convencidos de que la plenitud de vida no se alcanza aquí. Es por esto por lo que Pablo afirma que la vida del creyente está escondida con Cristo en Dios, es decir, oculta y segura. No se trata de una perspectiva futura, sino que ya se ha realizado. Con el bautismo, el cristiano comienza a vivir la eternidad. Por tanto, cada día que vive, lo vive para Cristo. El Evangelio es de San Juan, capítulo 20, versículos 1 a 9, la resurrección de Jesús. 30 años después de la resurrección de Jesús, el mundo judío estaba dividido. Las autoridades religiosas afirmaban que Jesús estaba muerto. En cambio, Pablo y los primeros cristianos decían todo lo contrario. Jesús ha resucitado y vive con nosotros. Esta es la grande pregunta de la fe cristiana. ¿Jesús ha resucitado o permanece en un sepulcro? Escuchemos cómo comienza el relato. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena va al sepulcro y observa que la piedra está retirada del sepulcro. Llega corriendo a donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. En nuestro relato, el término sepulcro se repite 7 veces. Por lo general, es una palabra que nos produce miedo.
En griego, sepulcro se dice mnemeion, es decir, recuerdo, anamnesis, memoria. Pues bien, en torno al sepulcro se desarrollan unos hechos completamente normales, naturales. No hay signos extraordinarios, revelaciones de lo alto, ni personajes extraños, ni ángeles, sino que la escena se desarrolla naturalmente y con personajes de carne y hueso como nosotros. Aparecen tres personajes: María Magdalena junto con dos discípulos, de los cuales uno es Pedro y el otro no tiene nombre. Ellos verifican una realidad que se observa con los ojos físicos, con los sentidos. Ven que la piedra que cerraba la entrada al sepulcro estaba corrida y que el lugar donde habían puesto a Jesús estaba vacío. Este es el hecho que se puede demostrar. De aquí en adelante se debe dar espacio a la fe, es decir, a partir de este hecho real surgen una serie de hechos que solo se pueden ver con los ojos del corazón, con una mirada de fe. Estos tres personajes muestran distintas maneras de comprender el acontecimiento de la resurrección de Jesús. Cada uno llega a una conclusión particular de acuerdo con lo que ha visto en el sepulcro. El evangelista nos invita a identificarnos con uno de estos personajes o tal vez con todos tres al mismo tiempo. Vamos a explicar el itinerario que cada uno de ellos siguió para llegar a la conclusión de que Jesús había resucitado. El primer personaje es María Magdalena, que llega muy temprano al sepulcro, es decir, cuando todavía estaba oscuro. Ella observa y saca una conclusión inmediata: se han llevado el cuerpo del Señor. Esta es su primera reacción y con ella se podrían identificar quienes ven solamente la realidad material, los que no piensan que hay algo que va más allá de nuestro ver físico o material. María Magdalena aparece en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas entre un grupo de mujeres que siguen a Jesús y a sus discípulos y que los asisten con sus bienes. A partir del siglo VI, desafortunadamente se ha identificado a María Magdalena con María de Betania, la hermana de Lázaro y Marta, pero son dos personajes totalmente distintos. Por otra parte, como Lucas presenta a la Magdalena diciendo que de ella Jesús había sacado 7 demonios, entonces se pensaba que había llevado una vida disoluta y que por este motivo se podría identificar con la mujer pecadora que no tiene nombre y que en casa de un fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de Jesús a sus pies llorando, comenzó a bañar sus pies con lágrimas y los secaba con sus cabellos, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero nada que ver. Estas dos mujeres no son la misma. Cuando Lucas dice que en el grupo de mujeres que acompañaban a Jesús estaba María, la llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, está utilizando una expresión para decir que ella había sido curada de una grave o de una terrible enfermedad. San Juan presenta a la Magdalena con una imagen bíblica que la toma del libro del Cantar de los Cantares, donde la enamorada va en busca de su dilecto y después de muchas peripecias finalmente lo encuentra. La Magdalena es presentada como una enamorada. Es que en la relación con Cristo puede haber momentos de euforia, momentos fugaces, pasajeros, como dice Oseas, como nube mañanera, como el rocío de madrugada que al salir el sol se disipa. La Magdalena no era una pecadora, sino una mujer que había estado involucrada en el amor a Cristo, porque es que desde que ella encontró al Maestro, su vida cambió totalmente, adquirió un nuevo sentido. Se insiste sobre esta imagen del enamoramiento, porque si alguien no está enamorado de Cristo, nunca podrá creer que Él haya resucitado. En otras palabras, el camino espiritual del cristiano inicia con el conocimiento de Jesús por medio del Evangelio. Luego aparece el enamoramiento y finalmente se suscita la fe para reconocer que Él está vivo.
Nuestro texto inicia con una indicación temporal. Al alba, es decir, cuando aún estaba oscuro, se acerca María Magdalena al sepulcro. De esta manera se subraya, por una parte, el afán que tiene María Magdalena por llegar al sepulcro y por otra parte se evidencia la lucha entre la tiniebla y la luz. La tiniebla hace referencia a las acciones negativas del hombre. Recordemos que en el relato de la pasión, cuando Judas entregó al Maestro, el evangelista nos dijo que era de noche. Esta es la noche del pecado que ahora comienza a desaparecer gracias a la luz que ilumina un nuevo día. En el relato hay una atención particular al verbo ver, que en griego tiene diferentes acepciones. Para el ver de la Magdalena se utiliza el verbo blepein, que significa ver físicamente, con los ojos materiales y nada más allá. Así es como la Magdalena ha visto que la piedra está corrida y tal vez no entra para verificar si está o no el cuerpo de Jesús allí. Su relación de amor con el Maestro la empuja a salir corriendo para encontrar a Simón Pedro e informarle lo sucedido. Ella no puede permanecer sin el Maestro ni un instante de su vida. La Magdalena involucra en su búsqueda a la comunidad. Ella no realiza por sí misma el camino que conduce a ver al resucitado. Sabe que hay más personas que están enamoradas de Jesús y quiere compartir con ellas este momento de crisis. Es que la fe en Cristo no se vive de modo individual o intimista, sino que se comparte con la comunidad, con nuestros hermanos. Es en una comunidad que se logra ver más allá de lo físico. Es allí donde se puede ver y encontrar al resucitado, porque lo invisible se puede ver con los ojos del corazón, como dijo Jesús: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora veamos cómo reacciona Pedro ante el mensaje de la Magdalena. Salió Pedro con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio las sábanas en el suelo, pero no entró. Todos conocemos muy bien a Pedro, pero no sabemos quién es el otro discípulo al que Jesús amaba. La tradición lo ha identificado con Juan, hijo de Zebedeo, pero él no es. El evangelista utiliza aquí una técnica narrativa para representar en este personaje al discípulo auténtico. Es una invitación que nos hace Juan para que al puesto de este discípulo nosotros coloquemos nuestro nombre, para que nos identifiquemos con él, porque él hace un recorrido de fe a lo largo del Evangelio. Este discípulo anónimo aparece en el relato de la vocación de los primeros discípulos, cuando Juan el Bautista indica: «He ahí el Cordero de Dios». Inmediatamente este discípulo lo sigue junto con Andrés. También está presente durante la última cena, cuando Jesús anuncia que uno de sus discípulos lo entregará. Mientras el grupo de discípulos no logra comprender quién está a favor o en contra del Maestro, el discípulo amado conoce los secretos íntimos del corazón de Jesús y sabe distinguir quién está de parte de él o en su contra. Es decir, él sabe quién ha aceptado el mundo nuevo y quién permanece en el mundo antiguo. Durante la pasión, mientras todos los discípulos huyen, el discípulo amado está al pie de la cruz. Nunca abandona al Maestro. Permanece allí en el Calvario para observar cómo Él entrega su vida. Luego aparece en nuestro texto y más adelante está presente otras 2 veces en el lago de Tiberíades, donde de modo inmediato identifica a su Señor en aquel hombre que está en la ribera del mar. Este es el itinerario del discípulo amado en el Evangelio. Nuestro texto dice que este discípulo se acerca al sepulcro, se inclina, observa los lienzos de lino y el sudario, pero no entra. Los sepulcros de la época de Jesús eran como una gruta amplia,
con una puerta pequeña al ingreso. Por tanto, el discípulo amado tenía que inclinarse para entrar. Dentro del sepulcro había como unos nichos donde se depositaban los cadáveres. Naturalmente no se utilizaban las cajas mortuorias. Simplemente se envolvía al difunto de la cabeza a los pies con una sábana de lino cuyas medidas eran de 4 metros de largo por 1 de ancho. Luego se utilizaban 3 vendas para fijar la sábana al cuerpo, una a nivel del cuello, otra a la cintura y la tercera en los tobillos. Muy distinto a cómo envolvían los cadáveres en Egipto, como observamos en las momias. El discípulo amado ve el nicho donde había sido depositado el cadáver de Jesús y ve las sábanas en el suelo, keimena taothonia. En griego se utiliza el verbo keimai para decir que las sábanas están en el piso. Este verbo significa hacer un movimiento de arriba hacia abajo, como cuando una bolsa llena de aire se desinfla totalmente. Pues bien, las sábanas están keimena, es decir, intactas, pero sin el cuerpo de Jesús dentro de ellas. Esto es lo que hace que el discípulo amado quede estupefacto, no logra entender y comienza a reflexionar mientras llega Pedro. Es decir, él quiere encontrar una respuesta también, pero en compañía de otro discípulo, no por sí mismo. En estos 2 discípulos está representada nuestra iglesia. Ellos forman una comunidad, son distintos, se respetan mutuamente, reflexionan juntos. Y hay uno que llega primero a la comprensión y otro que llegará después. Así nació nuestra iglesia, en la inclusión, donde cada uno sabe esperar al otro, respeta su manera distinta de pensar, donde se entienden las incertidumbres y las fragilidades, y donde, a pesar de la diversidad, se conserva la unidad. Veamos la reacción de Pedro. Después llegó Simón Pedro, que le seguía, y entró en el sepulcro. Observó los lienzos en el suelo y el sudario que le había envuelto la cabeza, no en el suelo con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró el discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Todavía no habían entendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Pedro ve las vendas en el suelo que estaban unidas perfectamente, pero el cuerpo de Jesús no estaba dentro de ellas. Y además ve que el sudario con el cual envolvían la cabeza del difunto estaba aparte enrollado, pero la traducción enrollado no es exacta. El texto en griego utiliza el verbo entilisein, que significa que el sudario tenía la forma de la cabeza, sin haberse desorganizado. Pedro comienza a reflexionar y dice: ¿cómo es posible que hayan quitado el cuerpo y hayan dejado la envoltura de manera perfecta? Un ladrón no se pone a dejar todas las cosas en orden. Y por otra parte, ¿qué sentido tenía desnudar un cadáver para llevárselo? Pedro ve físicamente las mismas cosas que vio la Magdalena y permanece desconcertado. No sabe qué decir. Con él se identifican aquellas personas que reflexionan frente a una tumba, pero no encuentran ninguna respuesta, por tanto, permanecen perplejos. Sin embargo, la mirada de Pedro es distinta a la de la Magdalena. El evangelista utiliza el verbo griego theorein para identificar la mirada de Pedro. Este verbo significa contemplar. Es bien diferente al ver físico, blepen, que utilizó para la Magdalena. Cuando Pedro contempla la escena, afloran en él todos los recuerdos vividos durante 3 años con el Maestro. Recordaba cuando él les anunciaba la pasión, cuando les decía: el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas,
y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y se burlarán de él y le escupirán, le azotarán y le matarán y al tercer día resucitará. La expresión al tercer día recorre más de 20 veces en la Biblia. No significa pasado mañana, sino el sentido último de la vida. Pedro comienza a entender que el destino final de una vida entregada no es la muerte, el sepulcro, sino la entrada en la plenitud de vida. En Pedro hay una revelación interior, pero todavía no llega a ver al resucitado. Y es aquí cuando entra en escena el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y dice el evangelista que él vio y creyó. ¿Qué cosa vio para poder creer? Es decir, aparece una tercera mirada que va más allá de nuestros sentidos. Es la del discípulo sin nombre que llega a la luz plena de la Pascua. Con él se identifican quienes creen que Jesús ha resucitado. Para el ver del discípulo amado, Juan utiliza otro verbo, que no es un ver físico como el de la Magdalena o un ver contemplativo como el de Pedro, sino que utiliza el verbo griego jorao, que es un ver con el corazón, es decir, con los ojos de la fe. Tres verbos distintos que identifican tres modos de ver. Expliquemos con un ejemplo sencillo. Cuando una persona está delante de un cadáver, puede ver físicamente un muerto y nada más. Otra persona se interroga, reflexiona y permanece perpleja. Pero puede haber otra persona que ve más allá de lo físico, de lo verificable, y sabe en dónde está la persona que ha dejado este mundo. Cuando se entierra a alguien, se tapa la tumba con tierra o con piedra y se establece un límite entre los vivos y el difunto. Como a todos los seres humanos, a Jesús se deja en el sepulcro. Se tapa la gruta con una piedra, pero el texto dice que la piedra había sido quitada. De esta manera, el evangelista presenta el itinerario de Jesús. De esta vida, con la muerte, pasó al mundo de los muertos y de ahí pasó al mundo de Dios, es decir, a la vida eterna. Cuando se corre la piedra del sepulcro, nosotros esperaríamos que Jesús saliera de nuevo, pero esta es una invención de los artistas occidentales que en sus pinturas han representado a Jesús fuerte, que sale con una cruz en la mano y vuelve a este mundo. Lo mismo hacen en el cine. No. Si Jesús hubiese venido a este mundo nuevamente, más tarde moriría como todo mortal y ahí habría terminado todo. Ningún evangelista cuenta la salida de Jesús del sepulcro. Solo lo hace el Evangelio de Pedro, que es un apócrifo del segundo siglo. Los evangelistas no podían contarlo porque Jesús no volvió a esta vida. Jesús ha resucitado en el mismo momento en que ha exhalado su espíritu. En ese momento ha entrado en el mundo de los muertos, llevándolos a todos a la casa del Padre. Los evangelistas utilizan un lenguaje material porque es lo que se tiene a disposición. Hablan de ver, tocar, abrazar e incluso de comer junto con el resucitado. La revelación que las mujeres reciben es que Cristo vive como Él mismo había dicho. En otras palabras, una vida totalmente donada no termina en la oscuridad de una tumba, sino en el mundo de Dios. El texto insiste en que las sábanas quedaron intactas, pero el cuerpo de Jesús no estaba dentro de ellas. Él puede salir de las sábanas como resucitado, porque ya no tiene un cuerpo material, por tanto puede traspasar todo lo físico. San Juan nos dice que cuando los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas, el resucitado entró sin necesidad de que nadie abriera las puertas. Jesús es el mismo, pero resucitado. Tiene un cuerpo de resucitado. Es por esto por lo que la Magdalena no lo reconoce a primera vista. Lo confunde con el jardinero.
Los discípulos de Emaús tampoco lo reconocen inmediatamente, sino hasta en la tarde en la fracción del pan. El texto concluye diciendo que no habían todavía comprendido las Escrituras, es decir, que Él debía resucitar de entre los muertos. Así indica el evangelista el itinerario mediante el cual se llega a la fe. El punto de partida son los signos, pero estos pueden permanecer misteriosos si no nos guiamos por el contenido de las Sagradas Escrituras. Ellas son las que nos abren la mente y el corazón porque contienen la palabra de Dios. Ellas nos muestran al resucitado. Les deseo felices Pascuas y un feliz domingo.